Los estudios cristológicos en el Antiguo Testamento los consideraremos desde el punto de vista cristiano. Los sufrimientos del Mesías fueron también predichos por los profetas del Antiguo Testamento. La serie de acontecimientos sobre la pasión de Cristo fueron descritos por los profetas hebreos del Antiguo Testamento. El salmista se refiere a la traición. Salmo 40, versículo 10. Zacarías habla de las 30 piezas de plata. Capítulo 11. Su captura y aprehensión se describe en el Salmo 70 y en el Salmo 93. El juicio contra él y los falsos testimonios los relata el Salmo 26, versículo 12. La flagelación está reflejada en la descripción que hace Isaías como el varón de dolores, capítulo 52, versículo 13, y capítulo 53, versículo 12. La crucifixión es mencionada por Zacarías, capítulo 13, Salmo 2, Salmo 21. La hiel y el vinagre son mencionados en el Salmo 68. La herida del costado de Cristo es anunciada por Zacarías, capítulo 12. El capítulo 3 del libro de las Lamentaciones es considerado por los estudiosos de la Biblia como el discurso funerario del Mesías sepultado. La gloria del Mesías ha sido anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. La resurrección de Jesús es mencionada por el profeta Oseas, capítulo 5, versículo 15, capítulo 6, versículo 3. Igualmente lo hace el libro de Job, capítulo 19, versículos 23 al 27. Los Salmos 3 y 15 proclaman igualmente la victoria del Mesías sobre la muerte. Pero no son los libros del Antiguo Testamento la única fuente que los teólogos cristianos usan para conocer las ideas mesiánicas del judaísmo precristiano. Tenemos otras fuentes, como los oráculos sibilinos, el libro de Enoc, el libro de los jubileos, los salmos de Salomón, la ascensión de Moisés y otros escritos no canónicos que son ricos en visiones precristianas referentes al Mesías esperado. En cuanto a la cristología en el Nuevo Testamento, podemos nosotros considerar dos referencias al Cristo que estamos estudiando. Hay que hacer una diferencia al leer el Nuevo Testamento del Jesús histórico y del Cristo de la fe. El Jesús histórico es la persona humana que nació en Belén, vivió haciendo el bien, sufrió y murió en una cruz. El Cristo de la fe es la imagen pospascual, es decir, después de la resurrección del Jesús histórico. Revisaremos en primer lugar la cristología de San Pablo, de las epístolas católicas y de los evangelios. Miremos en primer lugar entonces la cristología paulina. Brevemente podemos nosotros decir que el apóstol Pablo enfatiza la naturaleza humana de Cristo. Filipenses 2:7, Romanos 8:3. El apóstol Pablo habla de Jesús manifestado en la carne. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Poseedor de un cuerpo de carne. Gálatas 1:22. Nacido de mujer. Gálatas 4:4. Nacido de la simiente de David según la carne. Romanos 1:3. Perteneciente, según la carne,
al pueblo de Israel. Romanos 9:5. Pablo hace énfasis en la verdadera participación de Jesús en nuestra debilidad humana física. 2 Corintios 13:4. En cuanto a su naturaleza humana, Cristo se diferencia de la humanidad en dos aspectos. Primero, su ausencia total del pecado. 2 Corintios 5:21, Gálatas capítulo 2, versículo 17, Romanos capítulo 7, versículo 3. Ausencia total de pecado en Jesús. Y el segundo aspecto, el hecho de que Jesús es el segundo Adán, que representa al género humano. Romanos 5, 12 al 21, 1 Corintios 15, 45 al 49. La condición divina de Cristo se deriva, según Pablo, de su condición de Hijo de Dios. Romanos 1:3, Gálatas 4:4, Efesios 4:13, Colosenses 1:12, capítulo 2, versículo 9 y siguientes. Pablo entiende el título Hijo de Dios como una relación eterna e inmanente entre Cristo y el Padre Dios. El apóstol compara a Cristo con Aarón, Moisés y los profetas y lo considera superior a ellos. Para Pablo, Cristo es el primogénito de toda criatura, en quien, por quien y para quien fueron hechas todas las cosas, y quien está por encima de todas las cosas, Dios bendito por todos los siglos. Romanos 9:5. En cuanto a las cartas católicas, ¿cómo presentan estas cartas la cristología? Bajo el presente título señalaremos los puntos de vista de Santiago, Pedro y Judas relativos a Cristo. La carta de Santiago dice que Jesucristo es el juez soberano y legislador independiente que puede salvar y destruir. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 12. La fe en Jesucristo es la fe en el Señor de la gloria. Capítulo 2, versículo 1. El apóstol Santiago aplica el mismo término pasín, que significa por todas partes, al Dios del Antiguo Testamento y a Jesucristo. Cartas de San Pedro. Para Pedro, Cristo es nuestro Señor. Segunda carta de Pedro 1:2. Es nuestro Salvador. Capítulo 3, versículo 2, cuyo poder es divino. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro, a lo largo de sus cartas, experimenta la divinidad de Cristo. Carta de San Judas. Para Judas, Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Versículo 4. Que castigó a Israel en el desierto, al igual que hizo con los ángeles rebeldes. Versículos 5 al 6. Él es nuestro juez, que vendrá a juzgarnos rodeado de innumerables ángeles. Versículo 14. Los cristianos dirigen a Él su mirada buscando su misericordia, y Él se mostrará cuando venga. Versículo 21, para llevarnos a la vida eterna.